¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la oportunidad al ingeniero José de Jesús, al equipo de DINAPRED por esta participación para el grupo CRISAMES en el Día Nacional de Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas, quinto seminario para respuesta a emergencias químicas con el tema de riesgos radiológicos asociados a las diferentes prácticas, quiere decir a las prácticas donde se va a utilizar una fuente de radiación ionizante. Un servidor, Fabián Romero Velázquez, estará con ustedes compartiendo información relevante e importante con respecto a los riesgos radiológicos para una fuente radiactiva, principalmente cuando se manipula, se transporta, se utiliza, y los riesgos asociados a las energías que provienen de una sustancia química radiactiva en distintas presentaciones. Vamos a platicarles, les voy a platicar un poco sobre, primero entender cuáles son las propiedades y características de una fuente radiactiva, su comportamiento físico y químico para poder comprender un poquito los riesgos asociados a las energías que provienen de una fuente radiactiva, ¿sí? Y para poder que puedan ustedes entender y visualizar los riesgos asociados a. Muy bien, está aquí para servirles y comenzamos. Inicio con un evento que marcó el antes y después en nuestro país para las cuestiones en seguridad y riesgos radiológicos durante el transporte de una fuente radiactiva bajo ciertas condiciones de seguridad. Cabe mencionar que aunque tenemos normativa desde los años 70, si bien existe, no se tenían las condiciones, medidas de seguridad y el desconocimiento, ¿verdad?, sobre los riesgos inherentes con la manipulación de un material que, si bien emite energías en distintas formas, esta no puede ser detectada por el organismo, por el ser humano, ¿sí? Entonces podemos estar ante una fuente de radiación y desconocer que nos estamos irradiando, ¿sí? Que estamos recibiendo una energía externa que proviene de una fuente. Hay muchas condiciones físicas que nos van a indicar y los tiempos de exposición nos van a dar la pauta para conocer si esa exposición durante X tiempo nos produjo un daño o un riesgo biológico. Dependerá de muchos factores que vamos a platicarlos brevemente y con la intención que ustedes puedan entender con palabras comunes las condiciones que se deben de considerar para indicar si tenemos un riesgo o no con respecto a ionización, a radiaciones ionizantes. Si bien este evento sucedió a finales del año 2013, cuando se estaba transportando una fuente que se conoce como cobalto 60, disculpe. Es un radioisótopo, que ese término radioisótopo se describe cuando se utiliza en el área del sector salud, específicamente para radioterapias. Esta fuente que es un isótopo es una descripción química que hace referencia a un tipo de elemento químico que posee distintas características y que proviene de un elemento químico natural, que puede ser, ese elemento químico se puede fabricar artificialmente o existe en forma natural, ¿sí? Cuando un elemento químico, como por ejemplo el hidrógeno, va a presentar dos isótopos en su naturaleza física y química. Son familias que pertenecen a un mismo elemento químico, pero lo va a diferenciar el contenido de neutrones en el núcleo de su átomo. Decía, en el caso del hidrógeno, pues presenta dos isótopos, uno es estable y el otro es radiactivo. El radiactivo se llama tritio y el estable se llama deuterio. Entonces, el átomo de hidrógeno presenta dos, por llamarle así, dos hijos, ¿sí?,
que se llaman deuterio o tritio, hidrógeno 2 o hidrógeno 3. Entonces, el cobalto 60, su descripción física es a través de las letras CO y el guión o el número 60. El número 60 corresponde a la cantidad de masa presente para ese elemento químico radiactivo. Bien, este elemento, este isótopo, estaba siendo transportado hacia el lugar de confinamiento definitivo que se localiza en el Estado de México, ¿sí? En el lugar que aquí se describe, Hueypostla, ¿sí? En Santa María Maquisco, aproximadamente a la altura de, por el área donde se encuentran las pirámides de Teotihuacán, hacia ese rumbo se encuentra este depósito nuclear en nuestro país, autorizado y que se encuentra regularizado bajo estrictas condiciones de seguridad radiológica, ¿sí? Para evitar contaminación al subsuelo, al medio ambiente y a mantos acuíferos. Bien, esta unidad se detuvo temporalmente antes de llegar al lugar de confinamiento. Estaba siendo transportada en una unidad con las regulaciones pertinentes, con 2 operadores, pero ya se encontraba ahí en esa ubicación alrededor del 2, 3 de la mañana del día 2 de diciembre del 2013. Más sin embargo, a esas horas, bueno, en esa zona y en aquellos años, pues existen y han existido grupos delincuenciales, hoy ya los tenemos en todo nuestro país, referente a las condiciones y riesgo que sufren las empresas transportistas y quienes realizan esta labor tan importante para el traslado de mercancía, todo tipo de mercancía. Y en el caso particular, para esta fuente, pues fue hurtado el camión, ¿sí? Se despojó a los operadores y fue trasladado a otra alrededor de estas poblaciones que aquí se indican, ¿sí? Por personal que desconocía los riesgos y sobre todo desconocía los señalamientos que se indican y se marcan en un contenedor que va a alojar material radiactivo, que está siendo transportado bajo ciertas condiciones de seguridad por la empresa transportista. Este personal sustrajo, bueno, este contenedor, como en la parte de arriba se describe, es una imagen del contenedor real. Y en la siguiente les presento exactamente el modelo y tipo de contenedor que fue hurtado en aquella ocasión. En la parte izquierda, ese equipo se utiliza en el área de radioterapias y ahí lo vemos en la parte frontal. Lo que estamos mostrando es la carcasa que protege al contenedor que se encuentra en la parte derecha en su pantalla, ya descubiertos de esa carcasa, ¿sí? Y aquí ya está invertida la posición, ¿sí? Bueno, esas mismas condiciones y características del contenedor fueron y fue el que sufrió este evento de hurto. Bueno, finalmente las personas que realizaron esta actividad despojaron, sustrayeron el material radiactivo y finalmente se expusieron a energías muy altas de radiación o dosis de radiaciones extremadamente altas y de daño severo para el organismo. Esta fuente ya aquí se le llama en desuso, es decir, que ya para el bien que se utilizó, pues ya no tiene una condición de seguridad y sobre todo en las dosis que se van a aplicar a los pacientes. Y por lo tanto, esta fuente pues ya debe ser confinada y retirada del recinto donde se alojó un determinado tiempo. Siendo así, pues la fuente todavía conserva enormes cantidades de material radiactivo con energías muy altas. El cobalto como les describía, es un isótopo radiactivo artificial y emite 2 tipos de energías. Más adelante les voy a explicar cuáles son esas energías y de qué tipo de partícula proviene esa energía, ¿sí?
Finalmente, esa radiación que sale al exterior y cuando ya el átomo, el isótopo se encuentra descubierto, pues finalmente se libera toda esa energía. Es como cuando encendemos una lámpara, un foco incandescente, pues se emite la luz en forma de ondas, ¿verdad? Lo que vemos en forma radial, es decir, en todas direcciones, siendo una esfera, imaginemos. O sea, así sucede con un material radiactivo. Cuando lo sustraemos o lo liberamos de su condición segura, se libera energía en todas direcciones, ¿sí? Y si hablamos que ese material radiactivo posee un término que se llama actividad, que se refiere a la cantidad de masa que posee ese elemento químico particular, cobalto 60, con ciertas características. Entonces, significa que esto va, esa energía va a llegar al cuerpo humano, a la persona, y dependiendo de la posición de la persona, la cercanía de la fuente y el tiempo de exposición, pues serán los daños que se van a manifestar en determinado tiempo al personal que se expuso directamente, ¿sí? Este material se sustrajo, finalmente se separó de su contenedor, tanto uno como el otro, el contenedor y el material radiactivo, se alejaron uno del otro. Finalmente, cuando llegó la alerta a nivel nacional, cuando llegó ese aviso al personal que había realizado este atraco, pues para evitar ser atrapado por la seguridad policial y el ejército, porque el organismo regulador en nuestro país, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, emite una alerta a nivel nacional e internacional, dependiendo de las consideraciones y el riesgo por el material radiactivo. Si bien, entonces, al momento que el personal que hurtó esta fuente se entera del riesgo que están sufriendo, pues separan el contenedor del material radiactivo y lo alejan uno del otro a diferentes kilómetros entre sí. Finalmente, para no extenderme mucho en este punto, el material radiactivo se localizó el contenedor ya vacío, también se ubicó a las personas que participaron en este evento y no solo el personal que hurtó este material, sino que finalmente este contenedor fue llevado a un lugar donde habitualmente lo conocemos como una chatarrera, ¿sí? Donde se separó el material radiactivo del contenedor y pues esto trajo consecuencias graves para el personal que intervino y pues se aplicó todo un protocolo de rastreo y ubicación del material radiactivo y finalmente fue recuperado varios días después, ¿sí? Eh, Aquí dejo corto y esta parte porque podemos extendernos bastante en este punto, pero lo que quería comentarles es los riesgos que hay cuando se desconoce la aplicación del material radiactivo, cuando se desconoce cuáles son sus implicaciones hacia la salud, hacia el organismo que está siendo irradiado por una energía que no se siente, y el desconocimiento de la población de los símbolos que identifican una fuente radiactiva. De eso quiero hablar a continuación y ser un poquito enfático en las condiciones importantes que ustedes deben de considerar. Para ello debemos deben conocer ustedes algunos conceptos fundamentales para poder entender y comprender en el momento en que hablamos de radiación. ¿Qué es la radiación? Es una energía que se puede transmitir como una partícula, ¿sí? O en formas de ondas electromagnéticas, como la luz visible, como el infrarrojo, como las ondas de radio. ¿Cuándo se consideran radiaciones ionizantes? Lo voy a comentar más adelante. ¿Cuántos tipos de radiaciones ionizantes desde el punto de vista de la protección radiológica se consideran importantes? ¿Cuáles son los riesgos por exponerse a esas radiaciones ionizantes que estoy abreviando como RI, R mayúscula, I mayúscula y latina mayúscula? ¿Me puedo proteger de la radiación ionizante? Sí. ¿Existen límites de exposición para radiaciones ionizantes?
efectivamente, se llaman dosis umbrales y hay límites permisibles para el personal que va a utilizar, manipular, transportar una fuente de radiación. Para el personal que va a interactuar en un campo de radiación que previamente fue capacitado, entrenado y autorizado ante la autoridad competente, pues hay límites para ese personal. En el caso del público en general, también existe un límite permisible, ¿sí? En ambos casos, en ambas consideraciones, habrá limitantes, es decir, hay radiaciones que provienen de otras fuentes que no necesariamente van a ser considerables de riesgo para la población, pero eso se los platico en un momento. ¿Cómo se transporta el material radiactivo? Son algunas preguntas importantes que yo consideré ustedes probablemente se cuestionen, quizás hay algunas más que esperemos poder responder a sus dudas. ¿Y cómo medimos esa radiación ionizante? Es decir, si ya les describí que nuestro organismo no siente la energía que proviene de este tipo de materiales, pero pues nos tenemos que ayudar de la tecnología para poder medir, cuantificar y cualificar la radiación ionizante. Si bien cuando hablamos de un átomo inestable, que es un átomo radiactivo, pues no podemos controlar la emisión de energía, de su energía al exterior, como en el caso de cuando queremos apagar nuestro televisor, nuestra luz, que oprimimos un interruptor o un control y se elimina esa luz que llega a nuestros ojos. En el caso del material radiactivo se requiere, eso no lo podemos controlar. Entonces requerimos accesorios y ciertas condiciones limitantes que nos van a ayudar a prevenir la exposición de ese tipo de energía. Y para ello, pues necesitamos dar a entender y conocer en qué momento hablamos de un símbolo que nos va a indicar peligro y o muerte en caso de permanecer cerca de esta. ¿Sí? Ese triángulo que ven ustedes ahora es obligatorio para las empresas que van a transportar ciertos tipos de fuentes radiactivas. Durante su traslado, ese símbolo debe ir adherido a las superficies del contenedor que está alojando el material reactivo para que en caso de ser extraviado, de ser hurtado, la persona que lo encuentre pueda visualizar fácilmente este símbolo que vemos ahí, este triángulo, y puede darle una idea inmediata, aunque tengan el desconocimiento, ¿verdad?, de lo que está alojando o lo que hay al interior, pero va a ser una advertencia de muerte, de peligro. En la industria, bueno, en nuestra vida cotidiana, las radiaciones ionizantes que provienen de una fuente radiactiva, que aquí lo conocemos como tecnología nuclear, tiene aplicaciones en 10 partes de nuestra vida o nuestras actividades que el hombre utiliza, desde la generación de electricidad hasta la exploración espacial, pasando por el área del sector salud, hidrología, industria, el arte, medio ambiente. ¿Sí? Son 10 aplicaciones muy importantes. Hay más, pero estas son las más importantes desde el punto de vista de tecnología utilizada y controlada por el hombre. ¿Sí? Bien, empecemos aquí. Nosotros, como seres humanos, como seres vivientes que estamos sobre la faz de la Tierra, estamos expuestos a energías ionizantes, a radiaciones ionizantes, ¿sí?, que provienen del exterior de nuestro planeta, que se conoce como radiación cósmica, y al interior de nuestro planeta, en el subsuelo, en las varias capas de los sustratos, existen elementos químicos naturales radiactivos que se crearon desde el mismo tiempo en que se formó nuestro planeta, hace más de 4.500 millones de años, ¿sí?, que es la vida que puede llegar a tener un átomo radiactivo.
Y en la parte inferior hay cuatro símbolos que están representando elementos químicos radiactivos naturales. De derecha a izquierda está la letra U mayúscula con un número en la parte superior, el 235. Ese U es el símbolo químico del uranio. Ese uranio es el elemento radiactivo que existe en la naturaleza. Cuando este elemento radiactivo libera energía, lo va a hacer en forma de partículas o en forma de ondas electromagnéticas. Cuando lo hace en forma de partículas, va a liberar, es decir, va a perder integridad en su núcleo y va a liberar energía en forma de otros átomos. Esa liberación es lo que hace un momento les platiqué que se llama isótopos, es decir, hijos del uranio 235, ¿sí? Que va a tener otro arreglo químico, pero va a ser idéntico al progenitor. Y en ciertas condiciones, al perder masa, es decir, protones o neutrones, específicamente cuando pierde protones, se va a convertir en un elemento químico nuevo, como el radio 226 o el torio 232. Torio es TH y radio Ra. ¿Sí? Esos dos son hijos del uranio 235. Bueno, esos cuatro elementos, símbolos químicos, son radiactivos y se encuentran en la naturaleza. Cuando estos cuatro elementos, principalmente el radio y el torio, liberan energía, ahí se representa como unas partículas que están emitiéndose hacia la superficie terrestre, se liberan en forma de gas, y ahí tenemos un radionúclido o radioisótopo que se llama radón 222. Ese es un gas tóxico y radiactivo. Ese gas se libera por las grietas en el subsuelo, cuando hay terremotos se liberan grandes cantidades, pero todo el tiempo se está liberando a través de aberturas en el subsuelo y va dirigido hacia la atmósfera terrestre. Y bueno, ese gas que nosotros finalmente lo vamos a llevar en nuestro proceso de respiración, introducimos pequeñas cantidades en unidades de microgramos, ¿sí? Del gas radón. Bueno, este va a formar parte de la dosis que vamos a recibir como persona, ¿sí? Dosis de radiación. Sumando la radiación cósmica, que cuando esa energía interactúa con los gases en la corteza terrestre, en la atmósfera terrestre, se van a crear otros radionúclidos que vemos que se conocen como radionúclidos cosmogénicos. ¿Sí? Ahí tenemos tres: el berilio 7, Be, carbono 14, C14, y H3, que es el tritio. ¿Sí? Finalmente, esa radiación cósmica nos llega a nosotros como seres humanos, ¿sí? Incluido las especies animal, ¿sí? Y esa radiación que se suma a la dosis que recibimos. E internamente, en nuestro proceso fisiológico, nuestro organismo va a sintetizar varios elementos químicos radiactivos, entre ellos uno muy importante que se llama potasio 40K40. Este isótopo radiactivo se presenta, y probablemente conozcan ustedes, se encuentra o está contenido en los plátanos, ¿sí? En las bananas. Ahí hay cierta cantidad de material radiactivo que se conoce como potasio 40. La suma de estas cuatro fuentes, ¿sí? Nos van a dar una cantidad de dosis de radiación internamente que va a permanecer con nosotros y que va a aumentar dependiendo de la ubicación donde nos encontremos sobre la superficie terrestre. Como dato curioso, cuando nos encontramos a nivel del mar, las concentraciones de estos tipos de radiaciones es menor a la radiación a medida que aumenta en la altitud, ¿sí? Con respecto al mar. Es decir, en lugares con una altitud superiores a 1000 metros sobre el nivel del mar, aumentan los niveles de exposición a radiación.
A mayor altura, mayores niveles de exposición. Y aquí podemos sumar a ello, por ejemplo, un viaje transoceánico en avión, pues estaremos casi tocando el cielo, ¿verdad? Y aumentará los niveles de exposición y que se convierte en dosis de radiación, ¿sí? Entonces, este dato es muy importante que va a ser referido un poquito más adelante en la presentación. Entonces, finalmente, nosotros estamos expuestos a diferentes fuentes de radiaciones ionizantes, no solamente cuando nos exponemos a un material radiactivo artificial, ¿sí? ¿Qué podría ser cuando es transportado, cuando vamos a un diagnóstico al área del sector salud y vamos o somos sometidos a un tratamiento con una fuente de radiación, ¿sí? Entonces, en todo momento, nosotros estamos recibiendo energía que se va a convertir en una dosis de radiación que finalmente se va a describir como una dosis equivalente de radiación. La protección radiológica es parte de la ciencia que se encarga del estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes que traen consecuencias para el organismo, para el ser humano, y presenta problemas de contaminación al medio ambiente, ¿sí? Entonces, la protección radiológica se encarga de proteger al hombre y al medio ambiente de los efectos dañinos de la radiación ionizante. Y tenemos dos tipos de exposiciones: externa, cuando la fuente se encuentra al exterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Podemos sufrir entonces contaminación superficial externa e irradiación externa. Y la segunda es la contaminación o irradiación interna, ¿sí? Como el término lo indica, cuando la fuente de radiación, que va a ser en forma de partícula, va a ingresar a nuestro cuerpo por mecanismos como la inhalación, la digestión, la absorción o a través de alguna herida, ¿sí? Son los mecanismos por los cuales ingresa el material radiactivo, ¿sí? Finalmente, para conocimiento de todo mundo y reforzar este concepto, todo material radiactivo se va a identificar con el símbolo internacional de radiaciones que asemeja o significa un átomo radiactivo, que lo vamos a representar como un símbolo, un círculo en la parte central y en las partes externas al círculo estaríamos semejando un trébol, que en realidad son las energías que son emitidas del núcleo del átomo, ¿sí? Y simulamos ahí un trébol de radiación, que es el símbolo internacional de radiación, cuyo fondo siempre es en color amarillo y el símbolo o el trébol se puede representar en color negro o en color magenta. Son los dos colores oficiales para representar el material radiactivo, ¿sí? Entonces, siempre que identifiquen, vean, visualicen este símbolo, quiere decir que al interior se aloja una fuente radiactivo o material radiactivo o sustancia química radiactiva, ¿sí? Existen distintas formas en lo cual pueden ser transportados, identificados estas fuentes de radiaciones ionizantes. En la imagen ustedes ven pequeños contenedores, frascos o viales donde se va a alojar material radiactivo en estado líquido. Este material previamente ya fabricado se va a utilizar en el área del sector salud y va a ser administrado a un paciente para un diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad terminal, como tipo de cáncer, ¿sí? Leucemias, y independientemente, bueno, en todo el organismo donde estas células malignas proliferan. Y esta técnica, la técnica a través de la aplicación de radiación ionizante, pues es altamente efectiva para matar células malignas. Pero si bien ustedes tienen conocimiento que esto provoca reacciones secundarias al personal que es sometido a un tratamiento diagnóstico con material radiactivo. Si bien por un lado trae el beneficio al ser humano de destruir células cancerígenas,
pero también viene la condición del daño físico y biológico que sufre esta persona al ser sometido a un tratamiento bajo estas condiciones. También esa persona va a sufrir un riesgo, un daño, dependiendo de otros factores físicos, fisiológicos, químicos y bioquímicos, ¿sí? Condición genética, condición del sexo y otros factores inherentes a la exposición a radiaciones. Bueno, estas fuentes se les llama fuentes abiertas porque fácilmente podemos sustraer el material reactivo y esparcir en el medio ambiente, ¿sí? Y que puede ingresar a nuestro organismo accidentalmente o intencionalmente. Y vean, ahí se está identificando el material o los frascos con el símbolo de radiaciones. Ahí tenemos para el caso del personal que va a manipular una fuente, un contenedor que aloja una fuente radiactiva, hay medidas de seguridad para esta persona. A eso se le conoce como protección radiológica para, en este caso, es el enfermero, el médico, el personal asignado que va a administrar, va a sustraer ese material reactivo a través de un accesorio, en este caso una jeringa, y lo que ven ustedes, tanto en el portacontenedor del frasco como la jeringa, son materiales que están con un cierto blindaje conteniendo plomo, que es el material o elemento químico que se utiliza para atenuar casi el 100% de la radiación que proviene de una fuente de radiación ionizante, que en este caso material reactivo. El plomo se utiliza en los contenedores para evitar mayor exposición al exterior, ¿sí? Y proteger las extremidades tanto de la radiación externa como en caso de contaminación, la persona estaba utilizando un guante o guantes de determinado material de poliestireno, polipropileno o algún plástico especial que va a evitar que sea absorbido el material radiactivo en la piel. Para fuentes selladas, se llaman así cuando esta fuente se va a transportar y se va a contener en un accesorio que va a evitar que se exponga al medio ambiente. Al medio ambiente. A eso se le llama fuente sellada. Y en la imagen ven ustedes 3 tipos de contenedores que van a ser transportados y que al interior está alojando una fuente radiactiva, ¿sí? Vemos ahí unos triángulos, unos señalamientos que más adelante les voy a explicar en qué consiste y para qué y qué nos van a indicar esos números y esos símbolos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos ustedes ahí son contenedores que alojan una fuente radiactiva. En la parte superior tenemos un isótopo que se llama iridio 192, utilizado en el área de braquiterapia. En la parte inferior, el mismo isótopo que se llama iridio 192, pero ahora en un contenedor distinto que se utiliza como para radiografiar estructuras metálicas, estructuras o casas, ¿sí? O estructuras de conducción de gas, petróleo, agua, ¿sí? Se utiliza el mismo isótopo, pero en aplicaciones distintas. Y en la parte izquierda, perdón, derecha en su pantalla, otro contenedor distinto aloja un elemento químico que es el cobalto 60. Bueno, ahí puede contener igual otro elemento químico que se llama americio 241, radio 226, etcétera. Depende, ¿verdad?, del fabricante y la aplicación que éste va a recibir. Pero bueno, estoy señalizando algunos ejemplos donde se pueden transportar y encontrar este tipo de isótopos radiactivos. Aquí tenemos otro ejemplo para una fuente que se llama americio berilio 241 o cesio 137. En la parte inferior es el contenedor de transporte. Ahí se va a alojar un dispositivo que se encuentra en la parte superior que se utiliza en la construcción de carreteras, autopistas, caminos. Y ese pequeño contenedor amarillo aloja 2 fuentes radiactivas, americio berilio 241, cesio 137, utilizados ambos para medir niveles de humedad en el subsuelo
y medir niveles de, concentraciones de hidrógeno, es decir, cantidades de agua presente en el subsuelo, que finalmente se denomina para la compactación de suelos, evitar que sufran daños estos materiales que se van a utilizar para construir carreteras, autopistas, y poder controlar la cantidad de humedad presente en los materiales y en el subsuelo donde se está construyendo una vía terrestre. Son contenedores que se pueden encontrar y que van a ser transportados por una unidad. Aquí esta imagen representa un contenedor que está alojando una fuente radiactiva. Este tipo de contenedor se utiliza en la industria para medir niveles líneas de conducción que se utiliza en la industria siderúrgica, en la industria de la minería, etcétera. Y ahí ese contenedor se está simulando, se hace un corte transversal y lo que marca en color rojo en la parte derecha en su pantalla es una fuente radiactiva. Y en la parte inferior yo puse como ejemplo la longitud que puede estar alojando este contenedor. No significa que sea la misma, ¿verdad? Pero es solo para simular el tamaño del material radiactivo que se encuentra al interior de ese contenedor, ¿sí? Su longitud está dado en milímetros, alrededor entre 5 a 10 milímetros de longitud, y al interior de esa cápsula se encuentra alojado el material radiactivo, que puede ser cobalto 60, cesio 137, americio berilio, radio 226, etcétera, ¿sí? Y vean, alrededor de ese contenedor está protegido por un espesor determinado de blindaje, en este caso plomo, ¿sí? Finalmente ese contenedor tiene un peso aproximado entre 80 a 100 kilogramos, que eso nos da una idea de la cantidad de plomo utilizado como blindaje para atenuar alrededor del 95% de la radiación que sale al exterior. Y vemos en color amarillo un rayo en color amarillo, solo para simular la luz que sale de esa fuente, que en realidad es la energía que sale de esa fuente de radiación, a través de una pequeña abertura que se llama colimador o obturador. A través de ese obturador se libera el haz de radiaciones que va a ser dirigido hacia el punto de interés. Y es decir, que solamente por una abertura saldrá el haz de radiación. Alrededor vamos a tener también niveles de radiaciones, pero muy bajos. Niveles de radiaciones muy bajos. Entonces, este contenedor puede alojar un isótopo que se llama cobalto 60 o cesio 137. Hablando de las radiaciones ionizantes, voy a describir cuáles son sus orígenes y características. Y rápidamente vamos a describir cómo se compone un átomo en condiciones estables. Recordarán ustedes que el núcleo del átomo está formado por protones y neutrones. Alrededor del núcleo vamos a tener girando en órbitas elípticas los electrones, ¿sí? Entonces, un átomo en condiciones normales posee un determinado número de protones, neutrones y electrones. En el caso del hidrógeno, que es el elemento químico número 1 en la tabla periódica, solamente posee un protón y un electrón. En la imagen se representa la estabilidad que presenta el núcleo de un átomo cualquiera, ¿sí? El núcleo va a estar manteniendo bajo a unas fuerzas que se llaman fuerzas nuclear, ¿sí? Va a mantener unido a los protones y neutrones. En color rojo se representa la partícula del protón con carga positiva y la partícula en color gris, el neutrón. El neutrón carece de carga eléctrica, pero bajo condiciones físicas se logra mantener unido bajo unas fuerzas físicas que por un lado hay una repulsión por las cargas positivas de los protones, pero a la vez hay una atracción por la presencia de los neutrones. Aunque carezca de carga eléctrica, esa interacción de masas permite que haya una estabilidad
atómica en el núcleo, y a eso se le conoce como un átomo eléctricamente estable. Cuando hablamos de un átomo radiactivo, significa que esta proporción protones-neutrones va a cambiar, va a variar, y lo que nos va a dar esa condición de estabilidad en el núcleo será la cantidad de neutrones. En la gráfica se representa qué partículas o qué tipo de energía salen de un átomo inestable conocido como radiactivo o radioactivo. De un núcleo de un átomo radiactivo se van a liberar 5 tipos de radiaciones ionizantes, que se conoce como radiación alfa, partícula alfa, radiación neutrónica, neutrones, radiación beta, que son electrones con cargas positivas y negativas. Esas tres se conocen como partículas y se describe como un símbolo, un círculo simulando una partícula, ¿sí? Y en forma de ondas se libera del núcleo de un átomo radiactivo la radiación gamma, que son ondas como las ondas de la luz visible, las ondas de radio, ultravioleta, etcétera. Y en el reacomodo electrónico, cuando se liberan partículas, también se van a liberar rayos X. Entonces, aquí tenemos el origen de las radiaciones ionizantes en un átomo radiactivo, como partícula alfa, partícula de neutrónica, partícula beta, radiación gamma y rayos X. Cada uno de estos 5 tipos tiene interacciones distintas con la materia. Por eso les comentaba al principio que cuando nos encontramos con una partícula radiactiva, con una fuente radiactiva, va a haber distintas implicaciones, ¿sí? No significa que todos los 5 tipos de radiaciones van a presentar el mismo daño biológico al organismo cuando se expone a su energía. Entonces tenemos radiaciones con carga y radiaciones sin carga, ¿sí? Entonces, de ahí viene el término partícula cargada o radiación sin carga. Una radiación sin carga se le describe así a los rayos X, a la radiación gamma y a los neutrones, ¿sí? De aquí viene esa condición de exposición y conocimiento para ustedes, el daño que se provoca cuando nos exponemos a partículas o a radiaciones sin carga, ¿sí? En la imagen, en la imagen, al lado izquierdo en su pantalla, se simula una radiación alfa con símbolos griegos, una radiación beta con símbolo griego, radiación gamma con símbolo griego, y rayos X con una X en letra mayúscula y los rayos neutrónicos o neutrones en símbolo de la N minúscula. Y lo que ven en la parte derecha en su pantalla realmente es el tipo de material que nos va a proteger de esas radiaciones ionizantes que provienen de un átomo radiactivo, de una sustancia radiactiva. Y cuando hablamos de partícula es que estas tienen un comportamiento distinto. Al poseer una determinada cantidad de masa, significa que no pueden, por llamarles así, no pueden cruzar cualquier tipo de material, ¿sí? Son atenuados, técnicamente se describe como atenuación de la radiación. Y para la partícula alfa únicamente es necesario una lámina de papel, incluso nuestras células muertas de la piel pueden retener o atenuar el ingreso o la exposición a la radiación alfa, ¿sí? Es decir, con esa pequeña milímetros de piel muerta podemos protegernos de la radiación externa de la partícula alfa. Los neutrones son partículas mucho más pequeñas y pueden atravesar incluso nuestro cuerpo y necesitamos materiales con una densidad mayor al papel, incluso a nuestro tejido, como pueden ser placas de aluminio metálicas, acero, aluminio, etcétera, ¿sí? Y en el caso de las radiaciones gamma, rayos X y neutrones, necesitamos materiales muy densos, como por ejemplo el plomo y el agua o el concreto. Es decir, que cuando hablamos de densidad,
Significa que las moléculas se encuentran muy juntas unas de otras, las moléculas que componen al átomo del plomo, en el caso del uranio, perdón, del concreto, ¿sí? Que pueden fácilmente absorber la radiación gamma o atenuar esa energía que evita que continúe su propagación rectilínea. ¿Sí? Para evitar esa exposición existen tres principios básicos o comportamientos. La distancia nos va a disminuir la radiación o la dosis recibida. El blindaje, que nos lo va a proveer el material radiactivo donde se encuentre alojado. Y el tiempo de exposición. A menor tiempo de exposición vamos a tener mayores dosis, mayores cantidades de energía que están llegando a nuestro cuerpo, ¿sí? A menor tiempo, mayor dosis, ¿sí? A menor tiempo, mayor dosis o niveles de exposición. A menor distancia, mayor dosis o energía que vamos a recibir. Si nos alejamos de la fuente de origen, vamos a disminuir los niveles de exposición. Entonces, tiempo, distancia y blindaje son los factores que nos van a disminuir las dosis de radiación. ¿Sí? En el caso del material radiactivo, como les decía al principio, el uranio se encuentra presente en nuestro planeta desde que éste se formó. Incluso existe y se produce externamente en unas actividades cósmicas que se llaman supernovas, donde bajo ciertas condiciones en esas estrellas muertas, cuando explotan, como en el caso de nuestro Sol, van a liberar grandes cantidades de energías y se van a sintetizar o a formar átomos pesados como el uranio bajo ciertas condiciones cósmicas y bajo ciertos determinados por leyes, por cuestiones o principios físicos. ¿Sí? Bueno, existen material radiactivo natural y artificial. Para un material radiactivo existe un término que se llama periodo de semidesintegración, es decir, el tiempo que debe transcurrir para que esa fuente radiactiva, esa sustancia reactiva o material radiactivo deje de serlo, ¿sí? Y en determinado tiempo liberará toda su energía y se convertirá en un material inerte. A eso se le llama periodo de semidesintegración o en otras ocasiones existe otro término que tiene que ver y que nos va a dar la misma significado que se llama vida media, ¿sí? Vida media o periodo de semidesintegración. Y este concepto depende del tipo de material radiactivo, es decir, no todos los materiales radiactivos tienen la misma o el mismo periodo de semidesintegración. Se dice que para que un material radiactivo deje de serlo, debe de transcurrir alrededor de 10 vidas medias, ¿sí? 10 vidas medias. Para el caso de la radiación electromagnética, vamos a hablar de aquella que se comporta como una onda que viaja en el espacio y lo va a hacer en forma transversal, como la luz visible que nos llega a nuestros ojos, se transforma en el espacio en forma de ondas electromagnéticas. ¿Sí? A eso se le llama radiación electromagnética, que es la radiación que recibimos del cosmos, la radiación que emite el Sol, que nos llega a lo que conocemos como un espectro electromagnético, y dentro de ese espectro se encuentran los rayos X, la radiación gamma, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las ondas de radios, etcétera. Y hay un concepto que se llama frecuencia de la onda, que si bien lo único que nos va a indicar, como lo ven la simulación en la parte superior, es cómo esta onda puede ser muy angosta o muy amplia, ¿sí? Este fenómeno físico nos va a permitir identificar en qué momento esta onda reducida o angosta va a poder transportar mayor cantidad de energía. Para ello, el espectro electromagnético se divide en dos secciones: radiación no ionizante y radiación ionizante.
En la parte derecha en su pantalla tenemos los rayos X, la radiación gamma, rayos X y ultravioleta. Y vean ustedes que en el caso de rayos gamma y rayos X, su longitud de onda es muy pequeña, que tiene que ver con la frecuencia, es decir, la frecuencia es la cantidad de ondas que llegan a un punto determinado en un determinado tiempo, ¿sí? A medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Cuando disminuye la frecuencia, aumenta la longitud de onda y en ese caso ya se considera no ionizante. ¿Sí? En ese rango tenemos a la luz visible, microondas, ondas de radio, ¿sí? Que pueden, esa longitud de onda puede medir metros o kilómetros de longitud, ¿sí? Y en el caso de la radiación ionizante, como los rayos gamma y los rayos X, su longitud de onda es menor y su frecuencia es mayor, y esa propiedad física permite que transporte gran cantidad de energía en el espacio. Por eso, la radiación gamma y los rayos X son, desde el punto de vista de la protección radiológica, son de riesgo para la exposición. ¿Sí? Para poder detectar la radiación ionizante necesitamos instrumentos que nos puedan advertir y medir esa energía que proviene de una fuente de radiación ionizante. Repito, radiación ionizante puede ser material radiactivo o rayos X o rayos o radiación gamma. Rayos X, como les comenté, puede producir un átomo radiactivo, pero también se generan artificialmente mediante unos equipos que se llaman rayos X, que se utilizan en el área del sector salud. Cuando vamos a tomarnos una radiografía de tórax, de extremidades, nos sometemos a rayos X. O en el área de industrial o de investigación se utilizan equipos que emiten rayos X, ¿sí? Entonces, a eso también se le llama radiación ionizante, recuerda. Entonces, para medir ese tipo de radiaciones ionizantes, radiación alfa, beta, gamma, rayos X, necesitamos instrumentos específicos y determinados para medir ese tipo de energía. Y podemos medir radiación alfa, radiación beta, rayos X, neutrones o radiación gamma, ¿sí? En la imagen inferior, ven ahí ustedes una esfera que es de poliestireno. Esa esfera nos va a poder medir neutrones que provienen de una fuente o de un átomo radiactivo. A diferencia del instrumento que se encuentra en la parte superior, ese nos permite medir radiación gamma, ¿sí? O nos permite alertar niveles de exposición en un pasillo, en un sitio. Y en la parte inferior, ese detector nos permite detectar, valga la redundancia, neutrones, ¿sí? El cuerpo humano, como les decía, no puede medir la radiación que proviene de una fuente, perdón, corrijo, nuestro cuerpo no puede medir la energía que proviene de una fuente de radiación ionizante. Y aquí se utilizan unos dispositivos que se llaman dosímetros. Estos dosímetros tienen un arreglo químico, ¿sí? Que presentan unas pequeñas trampas químicas que permiten capturar la energía en forma de electrones, radiaciones, como alfa, betas, gamas, neutrones o rayos X, rayos gamma. Permite estos dispositivos accesorios denominados dosímetros, permiten capturar la energía que proviene de una fuente de radiación ionizante. Nos los podemos colocar en los anillos, en los pulgares, en los dedos, en el tórax. Incluso hay lentes que presentan ciertas composiciones químicas que nos permiten capturar la energía que llega a nuestros ojos, ¿sí? Ese dispositivo denominado dosímetro solo va a ser utilizado para el personal que previamente fue capacitado y autorizado para utilizar, manipular o transportar una fuente radiactiva, ¿sí? Este dosímetro captura la energía que proviene de esa fuente de radiación ionizante, se lleva a un laboratorio certificado, se libera esa energía en un dispositivo especial y cuando se libera esa energía capturada en este dosímetro, lo va a hacer en forma de luz
en forma de rayos X, radiación ionizante, y esa cantidad de luz liberada va a ser proporcional a la cantidad de energía capturada en nuestro dispositivo denominado dosímetro. Finalmente es cantidad de energía que simula depositada en nuestro cuerpo, ¿sí? Para eso se utiliza este dosímetro. Repito, solo se utiliza para personal previamente capacitado y autorizado para trabajar con fuentes de radiaciones ionizantes. No todas las instalaciones, su personal va a tener o utilizar un dispositivo como el descrito anteriormente. Bien, para poder cuantificar la energía depositada en un organismo, existen unas unidades o magnitudes radiológicas, así como podemos medir la velocidad, podemos medir distancias, podemos calcular la masa o medir el peso de un cuerpo. En protección radiológica existen 3 magnitudes que se llama exposición para medir energía ionizante, dosis absorbida que provienen de las fuentes de radiaciones ionizantes, y una vez depositada esa energía en la materia, en la masa, en el organismo, pues tenemos que medir el daño biológico y ahí se denomina equivalente de dosis. Entonces, esas 3 magnitudes nos permiten medir las radiaciones ionizantes: radiación alfa, radiación beta, neutrones, radiación gamma y rayos X, ¿sí? Repito, una vez que la energía se deposita en la masa, en la materia, podemos medir esa energía utilizando estas 3 magnitudes: exposición, dosis absorbida, dosis equivalente. Bien, pero también necesitamos unidades para poder cuantificar y dar un valor determinado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esas unidades que se llaman becquereles o curies, para cuando hablamos de la cantidad de masa radiactiva que existe en un átomo, ¿sí? Inestable. Cantidad de masa que existe en un átomo radiactivo. Se utiliza la unidad becquerel o curies. Cuando hablamos de energía, se va a utilizar otro término que se llama, en la parte derecha en su pantalla, Roentgen o Roentgen, representado con la letra R mayúscula. Y cuando hablamos en la parte inferior en su pantalla, dosis absorbida, dosis equivalente, utilizan 2 unidades que se llaman Grays y Sievers. Hoy en día se utilizan estas 4 unidades, ¿sí? Para poder medir la radiación ionizante. Cuando hablamos de daño biológico, vamos a utilizar la unidad Sievers. Cuando hablamos de cantidad de material depositado en una muestra, vamos a usar la unidad Curies o Becquerel. Existen unas relaciones y conversiones entre una y otra para poder determinar la cantidad de energía depositada y así determinar el daño biológico, ¿sí? Finalmente, ese riesgo va a ser derivado cuando nos exponemos a un material radiactivo, a una sustancia reactiva o a una fuente radiactiva. ¿Cuáles son los riesgos? Por fuga de radiación, por niveles de contaminación superficial, por consumir alimentos contaminados o bebidas contaminadas, sí, con materiales radiactivos. ¿Cuáles son esos riesgos? El riesgo dependerá de la fuente de origen, ¿sí? Es decir, si hablamos de radiaciones alfa, radiaciones beta o radiaciones electromagnéticas como los rayos X o los rayos gamma, ¿sí? Para evitar ese riesgo, pues la fuente debe ser alojada en un contenedor, les repito, para poder controlar la energía al exterior, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de una fuente sellada que está alojando una fuente radiactiva. Cuando hablamos de una fuente abierta, lo vamos a llevar en un dispositivo que fácilmente podemos abrir y liberar, ¿sí? Recuerdan una de las preguntas, ¿cuáles son los niveles permisibles de exposición a las radiaciones ionizantes? En nuestro país existe el organismo regulador que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, descrita con las siglas CNSNS, ¿sí? En ese ente regulador emite un reglamento
General de Seguridad Radiológica, donde, entre otros puntos, establece cuáles son los niveles permisibles para el público, es decir, para toda la gente, toda la población que no tiene que ver directamente con la manipulación de una fuente radiactiva, y que es de 5 milisieverts al año. Ahí viene la unidad que les decía, M minúscula, mili, y luego la letra S mayúscula, V minúscula, se llama sievert. Entonces, para el público en general, son 5 milisieverts al año. Abajo viene descrito, no lo abrevié, pido una disculpa, viene la palabra POE, personal ocupacionalmente expuesto. Este término se puede utilizar para medir las concentraciones de cuando nos exponemos a una sustancia química no radiactiva, cuando nos exponemos a gases tóxicos no radiactivos, cuando, por ejemplo, nos exponemos a niveles en ese caso, voy a citar un ejemplo, cuando nos exponemos al humo del cigarrillo, finalmente somos personal ocupacionalmente expuesto, aunque estoy haciendo una similitud aquí nomás para darles una idea a ustedes, el término personal ocupacionalmente expuesto. En el área de las radiaciones ionizantes, el valor permisible son 50 milisieverts por año, ¿sí? 50 milisieverts por año. Estos límites antes descritos van a tener una consecuencia derivado de la exposición, ¿sí? Y habrá ciertos daños biológicos que se van a manifestar a nivel celular, ¿sí? Por la diferenciación que tenemos de células en nuestro cuerpo, se clasifica en somáticos, es decir, cuando un organismo se somete a niveles altos de radiación o niveles de radiación, y va a traer consecuencias, daños biológicos y también daños hereditarios o genéticos. Es decir, cuando se afecta el ADN contenido en el núcleo de nuestros cromosomas, ¿sí? Nuestros genes o nuestros gametos masculinos y femeninos. Aquí viene otra condición que se llama probabilidad de incidencia, y aquí vienen unos términos denominados muy técnicos, estocástico o no estocástico. El término estocástico tiene que ver con un concepto de probabilidad de incidencia, es decir, probabilidad de riesgo, ¿sí? Desde el punto de vista ya en cuestiones más técnicos, para el personal que se dedica al estudio de los efectos dañinos en el organismo por las radiaciones ionizantes, va a utilizar estos términos: determinístico o no estocástico y estocástico. Ahorita voy a darles algunos ejemplos. ¿En qué momento se llama determinístico? Cuando este cuerpo, este organismo, recibe una determinada dosis de radiación que se llama dosis umbral. El término dosis umbral nos va a referir a partir de qué valor se va a manifestar un daño biológico en el organismo. A eso se le conoce como dosis umbral. Es decir, que estos 50 milisieverts o 5 milisieverts es un valor de dosis umbral, ¿sí? Entonces, efecto determinístico es aquel que se va a producir cuando aumenta la dosis umbral. Y un efecto estocástico, es decir, que no necesariamente tenemos que recibir una determinada dosis para que se manifieste este término estocástico. Ahorita lo ejemplifico un poco mejor, ¿sí? Entonces, aquí dosis umbral, recuerden, valor a partir del cual el individuo irradiado va a manifestar un efecto o un daño biológico. Aquí tenemos algunos ejemplos de daños biológicos cuando se superan la dosis umbral. Allá vean la parte, en la columna izquierda en su pantalla, viene el término sievert y otra unidad que se llama REN. Ahorita lo voy a omitir ese término. Y en la columna derecha viene el efecto biológico. Y vienen términos 100, 250, 500, 1, 2, 4, 6. Y viene unidades 100 milisieverts, 250 milisieverts, 500 milisieverts, 1 sievert, 2 sievert, 4 sievert, 6 sieverts. En la columna derecha viene el daño biológico cuando un organismo, una persona se ha irradiado con esa energía que ya se transforma en dosis equivalente, ¿sí? Entonces, rápidamente,
la dosis letal para el ser humano cuando se expone a energías muy grandes de radiaciones, por ejemplo, en un accidente nuclear como en Chernobyl o las bombas que se hicieron explotar en Hiroshima y Nagasaki, la dosis letal para el ser humano es alrededor de 4 sieverts, ¿sí? 4 sieverts y tenemos una probabilidad de muerte del 50%. Superándose ese valor, arriba de 6 sieverts, la probabilidad de muerte es del 100%. ¿De qué dependerá? De otros factores externos. ¿Qué tan rápido va a morir esta persona cuando recibe 100 sieverts? Repito, depende de otros factores físicos, genéticos y de acuerdo al tratamiento que sufra posterior a la irradiación. Ejemplo de un efecto determinístico, es decir, cuando se supera la dosis umbral, vamos a tener efectos, daños de leucopenia, que es el síndrome cuando una persona se irradió, fue sometida a un tratamiento con radiación ionizante, que es secreción de sangre con, perdón, de desechos biológicos con sangre, ¿sí? Desechos biológicos con sangre, ¿sí? Viene un término que se llama síndrome de radiación, que son vómitos, caída de cabello, malestar general, ¿sí? Pérdida de peso, puede haber cataratas, caída de cabello y dependiendo de la cantidad de radiación recibida, pues puede provocar la muerte en el individuo, ¿sí? A eso se llama un efecto determinístico. En la imagen se muestran daños de una persona que manipuló una fuente, un contenedor que alojaba una fuente radiactiva y ven ustedes ahí radiodermitis, que es quemaduras por manipular una fuente radiactiva libre, es decir, que se sacó de su contenedor y esta persona manipuló el material radiactivo, ¿sí? Entonces, finalmente sufrió quemaduras y dependiendo de la cantidad de energía recibida es el daño biológico que presentó en extremidades, ¿sí? A esto se le llama efecto estocástico, ¿sí? Y puede ser inducido por la cantidad de radiación recibida, radiación que se transforma en dosis. Entonces tenemos enfermedades terminales como leucemia, tipo de cáncer o enfermedades hereditarias, ¿sí? Y finalmente, acotamiento de la vida. Aquí vienen otros ejemplos por personas, si no mal recuerdo, se trata de la misma persona de la imagen anterior, personas que manipuló una fuente radiactiva, sustrajo el material radiactivo, se expuso a dosis muy elevadas, energías muy elevadas y finalmente sufrió quemaduras grandes y amputación de sus extremidades, ¿sí? ¿Recuerdan en la imagen que le mostraba la radiación que recibimos naturalmente? Aquí está mostrándose algunas fuentes que provienen de radiación de distintas, de todo nuestro alrededor, ¿sí? Desde rayos cósmicos, interacción con rayos X, pantalla de televisión, relojes luminosos. En los años 60 y 70, recuerden que había en los hogares relojes luminosos que eran luminiscentes en ausencia de luz. Ese efecto físico se debía a la presencia de un elemento químico que se llama radio. Ya no se utiliza hoy en día, pero en aquellos años incluso se utilizaba como cosmético. Y recordarán ustedes que en las discotecas de aquellos años 60 y 70 se iluminaba en las partes de las personas, en piel, ¿sí? Labios, reflejaba y emitía luz en forma luminiscente. Se debía a la presencia del elemento radio, ¿sí? En la tierra, como ya vimos, recibimos del interior de la tierra alimentos que consumimos o estar cercanos a una instalación nuclear. Finalmente, esa dosis que vemos ahí, finalmente al año, toda persona que se encuentra más o menos en la superficie de la tierra, independientemente de su posición geográfica, recibimos 2.4 milisievert por año por exposición ambiental, ¿sí? 2.4 milisievert por año. Esta dosis que recibimos, repito y aclaro, no forma parte
de los daños biológicos previamente ya analizados, ¿sí? Repito, esta dosis de 2.4 milisievert anual no forma parte de los daños biológicos derivados por una exposición a radiación que fue prevista intencionalmente o accidentalmente por exposición a radiación ionizante de un material radiactivo o rayos X. Repito, esta es la dosis ambiental. Para ello, el personal que es sometido a los rayos X, perdón, que es sometido a radiación ionizante, y cuando se entrena en esta parte, hay un concepto que se denomina ALARA, que es aplicar aquellos 3 puntos que les dije al principio: tiempo, distancia y blindaje. Este concepto ALARA es un acrónimo de una palabra en inglés que se traduce como tan bajo como razonablemente sea posible mantener las dosis por debajo, ¿sí? Dosis ambientales, ¿sí? Es decir, para el personal ocupacionalmente expuesto, que no rebase los 50 milisieverts al año, ¿sí? La persona, el público, son 5 milisieverts, pero cuando una persona se somete a tratamientos diagnósticos médicos, este término ya no se aplica al 100% porque esa persona recibirá dosis muy altas de radiaciones. Finalmente, les decía yo que es para contrarrestar un daño biológico por crecimiento de células malignas. Entonces, identificar una fuente sellada, viene el símbolo de radiaciones y esta se encuentra alojada en un recipiente externo y al interior encapsulada en otro material que está alojando y evita la dispersión del material radiactivo. Una fuente abierta, repito, es un frasco, un recipiente que podemos fácilmente extraer el material radiactivo, ¿sí? Previamente identificado. Entonces, una fuente abierta fácilmente podemos ingerirla, inhalarla o intencionalmente colocar en alimentos, en las superficies, en agua, en bebidas, etc. Y fácilmente ingresa a nuestro organismo. Aplicación de los tiempos, distancia, blindaje. Si yo me alejo cada vez que yo me alejo 1 metro de la fuente de origen, estaré reduciendo los niveles de exposición 4 veces con respecto a su valor a contacto de la fuente. Y ahí se aplica una fórmula que tiene que ver con el inverso cuadrado con la distancia. Ahí esa imagen gráficamente nos muestra en la parte izquierda, hay valores en 1 miligray por hora, que es el nivel de exposición que esa fuente reactiva está emitiendo a 30 centímetros de la superficie. Si nos alejamos 1.5 metros, 3 metros, vean cómo la dosis disminuye de 1 miligray a 0.04 y a 0.01 respectivamente. Pero en la imagen derecha en su pantalla, si colocamos un material entre la fuente de origen y nosotros, también vamos a reducir la exposición, ¿sí? Ese material que vamos a poner dependerá de cierto espesor, dependerá a qué distancia lo vamos a colocar y cuál es la fuente a la que estamos blindando, ¿sí? Entonces, si no ponemos blindaje, vamos a recibir una radiación muy alta y nos podemos retirar de ella. Si no nos podemos retirar, tendremos que colocar un blindaje adecuado para disminuir la energía que llega a nuestro punto de origen. Entonces, a medida que nos alejamos, disminuimos la cantidad de radiación o energía que recibimos, ¿sí? Riesgos, repito, identificar que la fuente se encuentre perfectamente señalizada, que haya procedimientos en cuanto al personal que va a manipular una fuente reactiva. Para el público en general, repito, identificar el símbolo de radiaciones y alejarse inmediatamente, ¿sí?, del lugar donde ésta se encuentra, ¿sí? En algunas prácticas que es imposible podernos alejar más de 1 metro de distancia de la fuente radiactiva, el personal previamente capacitado, autorizado, pues recibe las instrucciones y las condiciones y medidas de seguridad propias para evitar los niveles mayores de exposición, aplicando el concepto ALARA, ¿sí? Entonces,
colocamos o se coloca la fuente de tal manera que se evite que el haz de radiación, una vez expuesto, llegue directamente al personal operativo, ¿sí? En la imagen es una fuente de iridio 192 que se utiliza para irradiar, como les decía, conductos que van a transportar gas, petróleo o agua, ¿sí? Habrá condiciones normales o anormales, dependerá entonces del uso que le demos a las radiaciones ionizantes, ¿sí? Una condición normal es cuando la fuente se encuentra perfectamente controlada, es decir, que está previamente identificada, ahí existen procesos o procedimientos generales para poder contener o atenuar la radiación, y una condición anormal cuando no existe o no hay controles sobre la misma. En las áreas de proceso vamos a tener identificado perfectamente dónde se encuentra alojada la fuente de radiación o el equipo de rayos X, ¿sí? Algunos problemas que vamos a tener o riesgos que se van a presentar a manipular una fuente de radiación es ya sea por un robo, un incendio o un golpe contundente que pueda exponer o liberar la radiación ionizante, ¿sí? Es decir, liberar la partícula radiactiva y exponerla al medio ambiente. Ahí se semejan algunos ejemplos que puede presentarse por la pérdida de la integridad o las condiciones normales de la radiación ionizante, ¿sí? Tenemos medidas preventivas: identificar, fijar la fuente, mantener condiciones contra incendio y en caso de un golpe contundente, evitar colocar o transportar bajo condiciones irregulares, ¿sí? O cuidados poco habituales para su transporte. Finalmente, el término que nos conlleva al apartado del objetivo de la presentación de esta ponencia: el riesgo durante el transporte de materiales peligrosos, específicamente para la clase 7 de material radiactivo. En la imagen tenemos los 9 tipos de materiales peligrosos que existen, ¿sí?, cuando son transportados y su identificación en las unidades que los contienen o transportan. Para el caso del material radiactivo tenemos la clasificación y el número 7, y vean la identificación del símbolo internacional de radiación y el color en fondo amarillo. Bueno, esa etiqueta es para el transporte de material radiactivo, pero se está identificando perfectamente el símbolo de radiaciones, ¿sí? En el caso del transporte de materiales peligrosos, existe en nuestro país, en conglomeración con Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, existe una guía de emergencia, una guía de respuesta a emergencias para sustancias peligrosas. Repito, esa emisión de la guía básicamente está dada por Canadá, Estados Unidos y nuestro país, y ya fue adoptada por Latinoamérica. Y existen comités internacionales de los países antes citados que van a proveer todas las condiciones generales para el transporte de cualquier sustancia o mercancía peligrosa, ¿sí? Y esta guía, que se llama, también se le conoce coloquialmente como libro naranja, esta guía que fue actualizada, se actualiza cada 4 años y se emite cada 4 años, correspondió al 2024 la versión vigente, ¿sí? Y en el 2028 saldrá la nueva guía con nuevas regulaciones y puntos importantes, ¿sí? Aquí tenemos representado nuevamente las 9 clasificaciones de la sustancia peligrosa, incluido material radiactivo, ¿sí? Cuando se va a transportar una fuente radiactiva, se va a hacerlo en un dispositivo que se llama bulto radiactivo y está compuesto por un contenedor que es metálico, construido bajo ciertas condiciones, que es la estructura que vamos a ver externamente. Al interior habrá un material absorbente, un material amortiguador, ¿sí?, y el blindaje correspondiente en plomo o algún otro material atenuador. Internamente habrá una abertura, una posición donde se va a colocar la fuente radiactiva. El conjunto de estas 3 secciones se denomina bulto radiactivo.
Ahí está ejemplificándose un bulto radiactivo. Nos está mostrando para el personal que va desde cero a fabricar el bulto, depende del material radiactivo, pero lo importante de esto es identificar la etiqueta que corresponde al transporte para la categoría 7. Va a llevar otra información inherente que tiene que ver con el libro naranja y otras consideraciones importantes, una descripción de 6 dígitos con 2 letras y 4 dígitos, que es el UN y el número, en este caso ejemplo UN 2916, que nos identifica, nos clasifica qué material radiactivo está siendo alojado y va a ser transportado en ese contenedor. Y viene identificado por 3 etiquetas correspondientes al riesgo para ese contenedor que aloja una determinada fuente radiactiva. Ahí están las 3 etiquetas que corresponden para el transporte de material radiactivo categoría 7. ¿Cuáles son los riesgos aquí que vamos a identificar? Riesgo por absorción en caso de que se exponga el material radiactivo y radiación externa, ¿sí? Cuando se está transportando una fuente radiactiva, existe un concepto que se llama índice de transporte, que el personal que va a transportar esta fuente de radiación, un bulto radiactivo, debe trazar alrededor de la fuente, es decir, que está alojada en un contenedor y a su vez el contenedor dentro de una unidad, y a una distancia, un radio de 1 metro, debe trazar y verificar cuáles son los niveles de exposición o tasa de dosis. En este caso, cuando usamos la unidad Siever, que ven en la parte derecha en su pantalla, bueno, hay un prefijo, una letra griega que es microsieverts por hora, ¿sí? Entonces, ese Siever nos da la unidad o la magnitud de daño biológico, ¿sí? Entonces, un diámetro a un alrededor de 1 metro nos va a trazar o nos va a indicar cuáles son los niveles seguros para su transporte y seguro para el personal operativo y seguro para el público en general, ¿sí? De las 3 categorías para el transporte o etiquetas, existen 3 tipos. Esa se llama etiqueta 1 blanca, 2 amarilla, 3 amarilla. Así rápidamente, ahí vienen los valores en microsieverts a 1 metro de distancia y a contacto. Cuando es blanca la etiqueta, significa que el riesgo es 0, ¿sí? Es decir, aunque lleve un material radiactivo al interior, su riesgo para la población es nulo, casi nulo, excepto que se exponga al material radiactivo cuando este se hace intencionalmente. Luego vienen categoría 2 y 3 amarillas. Aquí el riesgo aumenta porque los niveles de exposición y la cantidad de masa de material radiactivo que está siendo transportado es mayor con respecto a la categoría 1 blanca, ¿sí? Aquí existen otras condiciones para su clasificación, pero que finalmente tiene que ver con los niveles de exposición a 1 metro de distancia. Y finalmente, la unidad que se va a utilizar para transportar se debe identificar con los símbolos de radiaciones. Vean en la parte de la unidad en la imagen derecha, vienen dos rombos de seguridad, la parte inferior y lateral, que nos está indicando qué tipo de material reactivo está siendo transportado. Para ello tenemos que consultar referencias para que nos indique ese número que se llama, perdón, que podemos leer 2916, a qué tipo de material reactivo está siendo transportado. La unidad lleva los teléfonos de emergencia y en la parte inferior viene un recuadro, un rectángulo, un señalamiento que va a indicar los teléfonos de emergencia en caso de un accidente radiológico. Aquí otro contenedor que lleva mayor cantidad de material radiactivo y bajo otras condiciones de transporte, ¿sí? Este contenedor que ven ustedes ahí alrededor pesa en promedio unas 10 o 8 o 10 toneladas, porque el material que está alojando alrededor anda en unidades de actividad entre 10,000 a 100,000 curis, ¿sí? Aquí la unidad que es el material reactivo transportando
se llama cobalto 60 y se utiliza una instalación que se llama irradiador, ¿sí? Todo un material reactivo, sustancia química, hace referencia al libro o a la guía de respuesta a emergencia y presenta 16 puntos que tienen que ver con la seguridad y traslado de las condiciones físicas y químicas con respecto a esa sustancia química en general, y aquí se incluye al material radiactivo. Les decía, se representa aquí en nuestro país la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la entidad reguladora y que se encarga de regular la parte de riesgos químicos durante el traslado o transporte de materiales peligrosos. En Canadá, Estados Unidos y en la parte inferior, Siquime, en Argentina. Finalmente, con esto concluyo, una fuente que ya no va a ser utilizada, que ya fue prevista de la aplicación para la cual fue requerido, si no se controla su uso, si no se controla su confinamiento, finalmente ese material será abandonado en una instalación, en un terreno baldío, o puede ser hurtado por personal que desconoce los símbolos de radiación y finalmente va a sustraer el material reactivo, se va a exponer y va a provocar una muerte probablemente a la persona que manipule o a las personas que manipulen o contaminar el subsuelo o el medio ambiente. Entonces, parte del riesgo radiológico es identificarlo, señalizar el contenedor y finalmente identificar qué es lo que estamos o ante qué nos estamos exponiendo intencionalmente o accidentalmente, ¿sí? Y con ello concluyo la parte de mi presentación. Represento a la empresa Control de Reacciones e Ingeniería, empresa dedicada a la capacitación de personal que va a utilizar o manipular una fuente reactiva o las instalaciones donde se va a alojar una fuente radiactiva o un equipo que emite rayos X. Agradezco la atención y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias.